Hoy vamos a aprender cómo desarrollar nuestra visión. Diga conmigo, ¿cómo desarrollar mi visión? ¿Sabías tú que todos tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos visiones en nuestro corazón? Mis amados, cuando nosotros nacimos con un sueño. Y si tú ves los niños de 4 o 5 años, ellos tienen un sueño. Ellos tienen un anhelo, algo de ser en la vida. Y algunos dicen, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser médico, ¿cierto? Yo quiero ser mamá. Todos tenían un sueño en el corazón. Un sueño que estaba ahí por lo que habían visto. Pero van creciendo y ese sueño va cambiando, esa idea va cambiando. Ahora en este tiempo uno ya ve que los chicos de entre 10 y 15 años dicen, yo quiero ser youtuber, ¿cierto? O yo quiero ser cantante, ¿cierto? Otros dicen, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser deportista. Y a medida que va creciendo ve que esos sueños se van formando y se van transformando. Y dice, no, de verdad, youtuber, ni mi familia me dio un like. Por ahí no es. Futbolista, sí, muy bueno. Pero como yo hay muchos y para ser futbolista se necesita ser 10 veces mejor, ¿cierto? Entonces dice, para cantante, no, ya no es por ahí. Entonces ve que esos sueños y que esas visiones y que esos anhelos no eran los que Dios quería para usted. En esta mañana yo te voy a hablar del sueño de Dios y la visión de Dios para tu vida. Cuando hablamos de sueño, cuando hablamos de visión, estamos hablando de la misma cosa, ¿cierto? Un sueño, una visión es un anhelo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué es la visión de Dios? Mis amados, la visión de Dios es tener la perspectiva de Dios del cual será nuestro futuro. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren conocer su futuro? Déjame decirle que todo aquel que quiera conocer su futuro en Dios, le pregunta y Dios le muestra, Dios le revela cuál va a ser su futuro. Eso es poderoso. Si tú no sabes cuál es tu futuro o cuál es la visión de Dios para tu vida o qué es lo que Dios quiere hacer contigo, pregúntale a Dios, pregúntale. Como dice la palabra, recuerda el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor dice que estaba en la cama y empezó a preguntar, oiga, ¿qué será del futuro? ¿Qué será de la nación? ¿Qué será del reino? Y empezó a hacerse preguntas y dice que en esa noche Dios tuvo un sueño y Dios le mostró lo que iba a hacer del futuro. Eso es poderoso, porque todo aquel que anhele hacer la voluntad de Dios, Dios le va a mostrar la visión y el sueño que Dios tiene para tu vida. Mis amados, ¿por qué es importante esto? Porque la gente que no tiene visión no tiene futuro. Si tú no tienes un sueño en tu vida, si tú no tienes un anhelo en tu vida, déjame decirte que tú tienes un futuro muy negro y oscuro. Pero si tú tienes una visión, un sueño en Dios, déjame decirte que hay mucho por qué vivir. Cristo tiene mucho que darte. Mis amados, si tú quieres tener un futuro brillante, eso no puede ocurrir si primero no tienes la visión de Dios en tu corazón. Si no conoces el sueño de Dios para tu vida, tu futuro no será brillante. Cuando tú caminas y vives con una persona que no tiene visión, tú corres el riesgo de que tu sueño se destruya y pierdas la iniciativa y pierdas el sueño de tu vida. Si las personas con que tú andas son gente que no tienen visión, no tienen sueños, no tienen anhelos, o los sueños son carnales y son humanos, tú corres el riesgo de que el sueño tuyo se destruya, que pierdas la iniciativa y pierdas el sueño de Dios en tu vida. Mis amados, ayer compartíamos algo de esto con los jóvenes y una persona dijo, yo tenía muchos sueños, yo tenía muchos anhelos, pero ha pasado la vida y eso no se ha cumplido. Ahora, aquí la pregunta es, ¿esos sueños eran humanos, eran carnales o era el sueño de Dios?
Porque Dios está interesado en que el sueño de Dios se cumpla en ti. El más interesado que el sueño de Dios se cumpla en ti es Dios. Por eso, mis amados, tenemos que anhelar conocer el sueño de Dios para nuestra vida. Porque la persona más pobre del mundo es la que carece de un sueño o una visión. La persona más pobre del mundo no es la que no tiene recursos, sino la que no sabe para dónde va, la que no tiene un sueño, la que no tiene una visión, la que no tiene anhelos, la que no tiene un futuro. Mis amados, ¿por qué? Porque no se puede vivir en la vida sino un sueño y una visión y poder realizarse. Si tú no tienes un sueño en tu vida, tú no te puedes realizar. En estos días y en estos tiempos, y especialmente en los años 90, se hablaba del sueño americano, ¿cierto? Muchos querían ir a vivir a los Estados Unidos. El sueño americano, ¿cuál es el sueño americano? Ir allá, poder tener un trabajo, una casa, un carro y todas las comodidades. Como yo decía, es esas películas gringas que muestran donde la persona llega en carro y con el control remoto abre el garaje, entra al carro y luego sale con 2 bolsas y 2 panes franceses ahí y llega a la cocina a dejarlos. ¿No han visto que la mayoría de las películas tienen esa escena? Porque ese es el sueño americano. Y muchos son cautivados por el sueño americano. Pero déjame decirte que el sueño de Dios es mucho más allá que el sueño americano. Dios tiene mucho más para darnos a nosotros que el sueño americano. Por eso en esta mañana yo te digo, aterriza y empieza a preguntarle al Señor: ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es el sueño de Dios? Porque los sueños y los pensamientos de Dios son mucho más altos que nosotros. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Como son más altos mis caminos, son más altos que tus caminos, dice la palabra de Dios. Es decir, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestros caminos son pequeñitos comparado a lo que Dios tiene con nosotros. Lo que Dios tiene con nosotros es grande y es poderoso. La visión de Dios es que podamos tener la mente de Dios operando en nosotros, dice la palabra. ¿Quién conoció la mente? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Eso tienes que declararlo y pensar como Dios piensa y caminar como Dios piensa y andar como Dios piensa. Mis amados, la visión de Dios es un poquito de la revelación de Dios dada a nosotros para ver nuestro futuro. ¿Por qué las gitanas en Girón hacen billete? ¿Han ido a Girón? Porque la gitana dice, oiga, venga, yo le puedo mostrar su futuro. Y entonces muchos incautos caen ahí y dicen, ay. Y así hay muchos cristianos incautos. Quieren conocer su futuro sin orar. Quieren conocer su futuro sin preguntarle a Dios. Dice Dios, quieren conocer, pregúntenme en que yo les voy a decir. Yo tengo planes contigo, dice la palabra. He aquí los planes que tengo contigo son de bien y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Lo bueno de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios. Por eso tenemos que anhelar, conocer cuál es la visión de Dios, cuál es el sueño de Dios para mi vida. Mis amados, la persona más frustrada en esta tierra es aquella que teniendo un sueño o una visión no sabe qué hacer para que se cumpla. Por ahí anda una cantidad de frustrados de aquí para allá, que con la mente hacen castillos, hacen empresas, construyen autopistas, hacen casas en el aire, hacen ríos y puentes donde no hay, pero en la mente, y viven como frustrados. Viven llenos de frustración porque simplemente son sueños. Y son sueños humanos que no se realizarán. Pero déjame decirte, Dios ha dado a cada uno de nosotros una visión única. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuál es tu visión? Y cuando hablamos de la visión es, ¿cómo te verías dentro de 20, 30 años?
¿Cómo te verías? Me veo como un hombre de Dios predicando a las naciones, yendo por los lugares. Otros dirán, yo me veo un empresario, me veo una persona, un odontólogo, me veo un maestro, me veo un ingeniero. ¿Cómo te ves en 30 años? Esa es la visión. Cuando hablamos de visiones, lo que Dios espera de nosotros, construir con nosotros. ¿Recuerdan la parábola del alfarero? Dice la palabra que el profeta recibió el mandato de Dios. Le dice, ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mi palabra. Y dice el profeta que fue allí, y entonces el alfarero estaba trabajando en la rueda, estaba haciendo una vasija muy hermosa, pero de pronto, ¿qué? Se echó a perder. Y ya esa vasija hermosa que el alfarero quería hacer ya no se pudo hacer. Y entonces viene la revelación. Le dice, mire, dígale a la casa de Israel que yo soy el alfarero para ustedes. Y de la misma manera es la palabra para ti y para mí. El Dios del cielo te dice, yo soy el alfarero para ti. Déjate moldear por mí, que yo quiero hacer una vasija de honra. Mis amados, Dios a cada uno ha dado una visión, un sueño individual. Y el hecho de que te hayas casado no quiere decir que ese sueño individual se acabó, porque el sueño de Dios es irrevocable, está ahí. A no ser que ya el barro se pierda y ya la vasija que el alfarero quería hacer no se pudo hacer. Mis amados, una persona que tiene una visión de Dios es más grande y fuerte que la fuerza pasiva de 100 personas que solo están interesados en hacer algo y llegar a ser alguien. Hay muchos en la vida interesados. Yo estoy interesado en eso, yo estoy interesado en esto, yo estoy interesado en estudiar, yo estoy interesado en hacer aquí. Muchos interesados, pero pocos visionarios. Un solo visionario es más fuerte que 100 interesados. Por eso ya deja de ser interesado y entra la visión de Dios en el nombre de Jesucristo. Porque si eres un visionario, nada ni nadie te detendrá en esta tierra. Porque Dios dice, he aquí yo coloco delante de ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Mis amados, hay dos clases de personas en el mundo: las que son historia y las que hacen historia. Yo les decía a los chicos ayer, les decía, mire, tú estuviste estudiando en el colegio. Allá en el colegio ya eres historia. Ya saliste, ya eres historia. Pero una cosa es ser parte de la historia y otros son aquellos que hacen la historia. Esas personas que hacen la historia son personas con un sueño que se rehúsan a vivir su vida viendo pasar el tiempo sin que haya una visión. Pasa el tiempo y pasa y no hay una visión, no se les ocurre nada. No hay nada, no hay un cambio, no hay una transformación. Se levanta, se viste, se baña, espera el almuerzo, espera la comida y espera la noche para dormir y espera el otro día. Pero no hay una visión, no está haciendo algo para que Dios cambie su manera de vivir. Mis amados, si tú caminas con un visionario, tú vas a hacer historia con el visionario. Por eso muchas de las cosas que detienen las bendiciones para las personas son las amistades con que se juntan, las personas con quien hablan. Ahí son afectados por ello y son ahí engrampados y no le funciona nada en la vida, sencillamente porque se dejaron contaminar de una persona que no era visionario. Ahí entonces pasa a los hermanos Abba. Cuando yo soñaba, cuando yo pensaba, cuando yo anhelaba, cuando yo hacía, es decir, todo lo ve en el pasado, pero ya en el presente no tiene nada. Déjame decirte, hay algo poderoso, que Dios ama a los soñadores. Dios es atraído a las personas que se atreven a soñar en grande. Cuando tú no tienes visión, no hay algo que te mueva a un futuro mejor.
Pero cuando tú tienes visión, hay algo que te mueve, que te hace levantar, que te hace caminar, que te hace trabajar, así sea en lo que no te guste. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aunque tu principio haya sido pequeño, pero tu postrer estado será grande. El problema de la gente es que quiere ser grande ya sin empezar pequeño. Y todo en el reino de Dios inicia pequeño. Aquí en esta casa iniciamos solamente con una familia y ahora somos más de una familia aquí, porque todo en el reino de Dios se inicia pequeño. Pero algunos quieren ya lo grande, ya realizarse, ya quiere ser el jefe, ya quiere ser el empresario sin querer ser empleado. Todo en Dios inicia pequeño. Todo en Dios inicia pequeño. Pero nosotros queremos saltarnos los procesos y ya ser grandes. Ya llegar al lugar que queremos estar sin iniciar un lugar pequeño. El apóstol Guillermo Maldonado dice: yo llegué con un sueño y una visión, pero yo lavé platos, yo trabajé en la construcción, yo fui domiciliario, yo barrí, yo cuidé casas, yo hice muchas cosas. Porque todo en Dios se inicia pequeño, porque esos procesos y esos trabajos nos habilitan para las cosas grandes que tenemos en Dios. Pero ahora, mis amados, las personas quieren ya el lugar de altura sin pagar el precio, sin pasar el proceso. Y a veces nosotros como padres cometemos esos errores con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque le damos cosas sin que ellos paguen el precio. Le damos cosas, le colocamos empresas, situaciones, le seguimos la idea a sus ideas, porque es que los jóvenes tienen una mente espectacular. Uno habla con un joven y él habla de negocios, de compra, de venta, de que es una mente que está, pero la mente, las manos no las mueven. ¿No ha visto? Las manos, la mente sí funciona al 100%. Es como una licuadora ahí en la cama, en el sofá, pensando y pensando, pero no mueven un dedo. No mueven un dedo. Y el padre a veces cae en esa trampa y empieza a patrocinarle las ideas. Empieza a patrocinarle las ideas. Ay, qué bonito, se escucha muy bonito. Pero déjame decirte, en esta tierra nadie se salva del proceso. Todos los que tienen ahora algo pasaron por un proceso, pasaron por un tiempo, mis amados. Por eso, no importa cuál sea tu presente, porque aunque tu principio haya sido pequeño, pero tu postrer estado será grande en el nombre poderoso del Señor. Pero mientras no haya una visión, siempre seguirás en el mismo trabajo ganando lo mismo. En el mismo trabajo ganando lo mismo, porque no hay una visión, no hay un anhelo de cambio. Nada te puede sacar de las circunstancias donde están hasta que tengas una visión o un sueño. Por eso, mis amados, si tú no tienes una visión del futuro, un sueño del futuro, hoy Dios me trajo aquí para impartirte visión sobre tu vida y para que tú empieces a soñar en el nombre de Jesús. No importa la edad que tengas, si eres niño, si eres joven, si eres adulto, pero Dios quiere derramar de sus sueños sobre todos aquellos que le aman. Eso es poderoso, dice la palabra: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones, y soñarán sueños, los ancianos soñarán sueños, y los siervos profetizarán. Es decir, jóvenes, ancianos, niños, sobre todos Dios quiere derramar de sus sueños. Una visión de Dios siempre va a edificar a los demás en vez de menospreciarlos. Mis amados, el que no tiene una visión, lo que va a tener es una visión. ¿Y por qué es clave entender esto? Bien, porque Dios no va a suplir a un ambicioso. Dios no va a suplir a una persona que es ambiciosa.
que simplemente su visión gira en torno a él. Es que yo voy a hacer, yo voy a trabajar para demostrarle a ellos, para demostrarle al tío que me humilló, al primo que me echó la bicicleta por encima. Yo voy a hacer, voy a trabajar, le voy a demostrarle, ¿cierto? A ese líder de la iglesia que me despreció, le voy a mostrar al pastor que yo sí puedo. Mis amados, esa visión Dios no las patrocina. Porque, mis amados, Dios no suple las ambiciones personales, Dios suple su visión. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vienen las visiones de Dios? ¿Cómo yo puedo atraer la visión de Dios para mi vida? Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mis amados, la visión, los sueños y la profecía son el lenguaje del Espíritu. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres comunicarte con Dios? Sé un visionario, sé un soñador. ¿Quieres que Dios haga algo especial en ti? Pues habla su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Los sueños, las visiones y la profecía. Por eso tenemos que entrar en el río del Espíritu de Dios y anhelar soñar, anhelar tener visiones, anhelar profetizar y declarar lo que Dios coloca en nuestro corazón. Mis amados, hay una gran diferencia entre una ambición personal y una visión divina. La visión divina siempre está dada para cumplir los propósitos de Dios. Escúchalo bien. Ahí es donde tú vas a entender si lo que tú tienes es una visión divina o simplemente es una ambición tuya. Mis amados, la visión divina siempre está dada, está acorde para cumplir los propósitos de Dios. Es decir, para bendecir a la gente. La visión de Dios no es egoísta. Es una visión que bendice a la gente. Por eso, mis amados, esta casa nació con una visión de Dios. Porque por aquí han venido muchas personas y han sido bendecidos con la palabra de Dios. ¿Por qué Dios ha respaldado y ha mantenido esta casa? Porque no es una visión egoísta, porque no es simplemente un anhelo de mantener, no un anhelo de mantener una reputación o una idea, simplemente es cumplir los propósitos de Dios. Por eso, mis amados, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos han sido bendecidos por lo que se da en esta casa? Levante la mano. Amén, eso es poderoso. Mis amados, la visión de Dios siempre está dada para bendecir a otros. La ambición, Dios nunca la respalda porque Dios suple su visión. Si lo que tú tienes es una ambición, quererte llenar de dinero para poder comprar cosas y ir para aquí y para allá y demostrarle a la gente y tener 300,000 seguidores en Facebook, a que todo le dé like, déjame decirle que esa visión Dios no la va a patrocinar. Pero si tú lo que anhelas, mis amados, es hacer la visión, cumplirla, para trabajar con Jesús, para cumplir el propósito de Dios, esa visión Dios lo aprueba. Mis amados, si quieres hablar el lenguaje de Dios, tienes que ser un visionario. Por eso tú tienes que empezar a soñar en grande. La visión es la perspectiva de Dios operando en nosotros, diciendo cuál va a ser nuestro futuro. Mis amados, lo precioso, lo hermoso que tenemos en Dios es que si nosotros le preguntamos, Señor, Él nos va a mostrar nuestro futuro. Señor, ¿qué será de mí en 10 años? ¿Qué será de mí en 20, en 30 años? ¿Qué será de mi vida? Muéstrame futuro, porque yo quiero caminar en tu visión. Entonces Dios lo hace y Dios lo muestra. Pero si, mis amados, si no tienes sueños y visiones en tu presente, no tendrás un futuro bueno. La visión no la da un hombre, la visión viene de Dios. Por eso,
¿cómo sabemos que una visión es de Dios y una visión es humana? Porque la visión humana la recibimos de lo que hacen los demás. Yo quiero ser periodista porque dicen que eso es buen negocio. Otro dice, no, yo voy a vender esto porque allá ese como le va de bien. Es decir, esa visión que esta persona está formando es por lo que ve, no por lo que recibe de Dios. Y así hay muchos visionarios en su humanidad que se estrellan porque solamente viven mirando lo que otros hacen y no se preocupan ni siquiera por preguntarle, Señor, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mi casa? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mi empresa? Yo quiero que tú me muestres la realidad porque yo quiero caminar en tu propósito. Mis amados, una de las cosas es que a veces dejamos de percibir la visión de Dios. Por eso este año es volver a la esperanza viva. Porque los fracasos, los errores de la vida, querer ayudarle a Dios en la visión, cometimos errores y nos llevó al fracaso. Y entonces pensamos que ya no es de Dios. Mis amados, cada persona en esta tierra tiene un propósito en la vida. Y a cada uno Dios le da una visión personal. Unos una cosa, otros otra cosa. Pero para llevarla a cabo, tú necesitas de las personas. Tú necesitas de gente para llevar a cabo esa visión. Mis amados, pero en Dios, para sus hijos hay dos visiones. Primero es la visión personal que Dios da a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y segundo es la visión como cuerpo, como iglesia, la visión corporativa. Mis amados, la visión corporativa es la prioridad para Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios va a traer todas las visiones. Dios a uno lo hace abogado, a otro lo hace empresario, o a otro lo hace ama de casa o trabajador, y luego los reúne a todos para que cumplan la visión corporativa de Dios, el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que todas las naciones le conozcan y que todas las naciones alaben su nombre. Y sé tú abogado, ingeniero, arquitecto, empresario, tú estás involucrado en esa visión corporativa, en esa visión que Dios tiene para nosotros, porque ahí es donde Dios va a juntar todas las visiones para poder cumplir la visión corporativa. Nosotros nacimos con una visión de Dios, pero nosotros como pastores, como líderes, lo que hacemos es activarte en la visión que Dios ya te dio. Toda visión se da a un grupo. Toda visión Dios se la da a una persona, no a un grupo. La visión es personal. La visión no es equipo, ¿cierto? Si hay alguien que dice que hay dos, dice que dos pensaron y no. Uno piensa y el otro es influenciado. Porque Dios le da la visión, la idea a una persona, no a un grupo. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas. ¿Y qué le dijo? Así será tu descendencia. Le dijo a Moisés, tengo 3 millones de mi pueblo allí en Egipto. Quiero que vayas y los saques. Dios le dio la visión solo a Moisés. Dios le dio la visión solo a Abraham. Y Dios le dio la visión a Jesús. ¿Cuál fue la visión que Dios le dio a Jesús? Vaya a la tierra, enséñeles en un camino, muéstreles como camino y salve a la humanidad. A Jesús le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo somos el resultado de la visión de Dios. Y recuerda, ninguno va a poder cumplir su visión solo. Necesita de las personas. Por eso, en esta mañana aquí está el Espíritu de Dios para activarte en tu visión, para que tú desarrolles lo que Dios te ha dado. Pero déjame decirte,
Para Dios la prioridad no es tu visión. Para Dios la prioridad es la visión corporativa. La visión corporativa. La prioridad para Dios es la visión como iglesia. Algunos se salen de la visión corporativa porque lo que los motiva es el orgullo, el egoísmo y la presunción. Dice: no, yo no sigo, yo no voy a la iglesia, yo no sirvo, yo porque la iglesia no me deja desarrollar. Porque están pensando en ellos, en su orgullo, en su altivez, en su arrogancia, en su visión personal. Y recuerda, Dios nunca, nunca va a suplir por una visión egoísta. Pero mis amados, estas personas, en vez de ver como el complemento para activar su visión, entonces lo ven de una manera egoísta. Y entonces le ayudan a Dios. Si tú tienes una visión de Dios, tú no tienes que forzarla en tus fuerzas humanas. Tú no tienes que empujar en tu capacidad humana. Dios se glorifica, Dios obra, Dios abre puertas y Dios se mueve de una manera poderosa. Eso es clave, mis amados. Porque a veces creemos, mis amados, que no, es que tengo que hacer algo más, tengo que ayudarle a Dios. Porque mi visión es tan grande que no cabe en esta iglesia. Y entonces necesito hacer algo más. Dios mismo abrirá puertas donde nadie ha podido abrir. Mis amados, al que le van a dar, le guardan. Pero cuando le guardan es porque sabe dónde está. Y si Dios sabe dónde encontrarte, si hay un lugar de encuentro con Dios, si hay una casa donde Dios te colocó y ahí permaneces, ahí Dios un día te va a encontrar. Como dice la palabra, que llamó a David de detrás de las ovejas. Lo llamó de detrás de las ovejas para que fuera rey de Israel. No importa donde tú estés, Dios te va a sacar y te va a dar lo tuyo y va a cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. No te dejes influenciar del enemigo, no te dejes influenciar de palabras humanas, de gente egoísta. Mi amado, si tú te juntas con un rebelde, te va a untar de rebelión. Pero si tú te juntas con hijos de Dios sabios, vas a volar como las águilas. Hay algunos que su visión personal la sienten como un fuego. Dios, claro, están en la visión que Dios le dio. Sienten su visión personal, la profesión, el ministerio, la empresa. Sienten un fuego en ellos, pero no se quiere comprometer con la visión corporativa. Dice: no, es que esa visión me atrasa. Es que yo no sirvo, es que yo no sirvo en una casa de paz, yo no evangelizo, yo no vengo porque es que no tengo tiempo, porque mi visión es tan grande que no hay tiempo para Dios, para la visión corporativa. Escúchalo bien, nunca vas a poder realizar tu visión personal si no le das prioridad y te comprometes con la visión de Dios. Dios te conecta con alguien que está haciendo la visión como cuerpo para activar tu sueño, porque Dios es el que da el sueño. Dios te ha conectado con esta casa y aquí está el Espíritu de Dios y Dios me ha dado la autoridad para activar en ti tu visión personal y que se cumpla en ti. Pero tienes que conectarte con la visión corporativa, la visión como iglesia, la visión de Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús, si en este día tú no tenías sueños y visiones, hoy se van a activar los sueños de Dios, las visiones de Dios, para que tú empieces a caminar con Dios y ver las cosas poderosas y gloriosas que Dios tiene para ti. Mis amados, ¿qué sucede cuando no hay una visión? Mi amado, cuando no hay una visión, Dios nos suple. Pero cuando hay visión de Dios, Dios suple.